En este episodio de hoy exploraremos la fascinante historia de cómo una investigadora, Andrea Campetelli, ha creado un marco de trabajo que conecta la agilidad con la ingeniería. Además, veremos cómo este marco ha ido más allá de su tesis para transformar la forma en que se abordan proyectos en organizaciones de hoy día. Comenzaremos con comentarios sobre qué ha hecho, qué ha desarrollado y, una vez completada esta etapa, cómo ha decidido probarlo de manera experimental en algunos proyectos. Descubriremos también cómo, a medida de que iba implementando esos proyectos, lograba resultados notablemente superiores a haber usado métodos tradicionales en los mismos proyectos. Este enfoque experimental ha sido impulsado por un marco más allá de la primera aplicación, de las primeras ideas que se tenían para aplicar. Exploraremos también los principios y las prácticas que sustentan este marco, así como los beneficios tangibles que ofrece al conectar la agilidad con la ingeniería de calidad. En última instancia, este episodio vais a ver que os invita a cuestionar todas vuestras prácticas convencionales y a explorar nuevas formas de abordar los desafíos en el mundo de gestión de proyectos y de la ingeniería del software. Soy Guillermo Hernández Sola y esto es La Hora de Agile 611. Empezamos. Buenos días. ¿Qué tal, Andrea? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Decir a la audiencia un momento que Ulises tenía que estar aquí, pero por razones profesionales no puede estar aquí. Sí. Okay. Os presento a Andrea Campetelli. Bueno, preséntate tú, Andrea, como segunda invitada de la historia de nuestro podcast. Bueno, Andrea, hace 4 semanas ya hacen que estoy acá en Barcelona, España. Un mes. De hecho, hoy se cumple, ¿eh? Porque O sea, viniste el 11 de marzo. Viniste para primavera. ¿Ves qué bien? Bueno, en principio, Guillem, gracias. Gracias por invitarme. Te digo que soy nueva en esto del streaming, ¿eh? O sea, sí, nosotros somos expertos. sí. Ya llevamos 4 años en YouTube y de stream llevamos un año, empezamos el 9 de enero del 23. Ah. Sí, habíamos hecho algo en directo, así muy, Sí. ¿cómo decírtelo? Muy esporádico. Y ahora tocamos madera, sí, está siendo bastante regular. Intentamos sacar por lo menos 3, 4 episodios al mes, que cuesta mucho, pero bueno, ahí estamos. Bueno, ¿qué contarte de mí? Bueno, Andrea. Un poco a qué te has dedicado, qué carrera profesional has desarrollado, un poco este tipo de presentación. Bueno, hace poquito que estoy acá en Barcelona, soy de Argentina. Empecé estudiando Relaciones del Trabajo. Me recibí bastante joven y empecé a trabajar en lo que es recursos humanos. Todo lo que es proceso de selección, capacitación, administración, he incursionado, he empezado uno de mis primeros pasos fue por ahí. El primero en realidad fue en investigación, en Instituto Gino Germani en la Universidad de Buenos Aires, que ahí hice la primera carrera. Vale. Y ahí empezaron mis primeras inquietudes, o sea, vienen desde hace mucho. Y ¿inquietudes de qué? Cuenta un poco. Inquietudes acerca de cómo mejorar la forma en que las personas trabajan. Esa siempre fue como mi gran inquietud. Y cómo la forma en que trabajan también los impactas en su forma de ser, ¿no? No solo en la estructura, sino en esta dualidad. Por eso también, en un momento, todo lo que fue el estudio que hice de sociología del trabajo o relaciones humanas, me faltaba algo. Y en el rol de selectora, porque en ese momento estaba seleccionando, me acuerdo que tuve que buscar un PM y dije, ¡ay, qué interesante esto! Ahí empecé. Pero un PM tradicional, estamos un hablando PM tradicional, sí. Y ahí empecé y una cosa me llevó a la otra y descubrí la ingeniería en calidad. Y ahí empecé a trabajar primero con lo que era implementación de proyectos de calidad,
mucho en calidad turística también, esos fueron como mis primeras incursiones y tuve grandes maestros desde ese lugar. Estabas más en gestión de procesos, calidad de Estaba en procesos gestión de hablamos. procesos, todos los que auditoría, ¿sí? Pero lo implementaba utilizando herramientas de gestión de proyecto, ¿no? Vale. Y ahí descubrí la ingeniería en calidad y empecé a interiorizarme cada vez más, ya sea desde haciendo posgrados, especializaciones, hasta una maestría que fue lo último. Y en el medio apareció agilidad, ¿no? Vale, a ver, aquí quería llegar yo porque me estaba En haciendo el la medio pregunta apareció. encima. ¿Cómo No, llega la no, agilidad a ti? sí, no apareció digamos, por formación, porque lo estudié en algún lado, sino porque a medida que iba transcurriendo mi trabajo, más que nada en el rol de PM, ¿sí? O PMO en un momento, tuve maestros que me empezaron a enseñar y a mostrar una nueva forma, que era esto de la agilidad, ¿no? Primero entender que Scrum, ¿no? Como creo que la mayoría nos arrimamos en algún momento. Y así fui explorando cada vez más y empezar a cumplir no solo roles de Scrum Master, sino Agile Coach y después toda la batería de nombres que tiene, ¿no? Agile Coach, Business Agility, etcétera, 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 ¿no? Y ahí fui participando en distintos proyectos. Pero paralelamente todo lo que era mi formación la hacía en ingeniería en calidad. Mi curiosidad venía por ese lado y por educación. Siempre en cómo equilibrar esto. De hecho, acá, mientras pensaba en hoy, justo encontré un libro que no sé si se ve, se llama Kaizen. Kaizen. Que es reconocido, pero tiene la fecha 2001. Me lo regalaron el 28 de diciembre del 2001, que fue cuando cumplí 21 años. O sea, hace todo ese tiempo que Kaizen viene en mi mente y en ese momento no sabía cuál era la relación ni con agilidad. Pero no lo relacionabas con agilidad, sino era mejora, digamos, el concepto de mejora en general. No, en ese momento trabajaba en sociología del trabajo. Pensá que yo a los 22 años ya había recorrido 50 empresas. 50 empresas desde el punto de vista de la investigación, conociendo sus procesos, identificando métodos de trabajo, procesos, plantas, digamos, y qué habilidades las personas necesitaban en esos espacios, pero desde un punto de vista de las relaciones laborales o de la sociología del trabajo, si se quiere. O sea que para mí la inquietud acerca de cómo mejorar y entregar valor ya venía con otros nombres, otros formatos, ¿no? Pero bueno, hace un par de años empecé a darme cuenta que quizás había otras formas de generar valor y que no estaban solamente en el espacio laboral, no sucedían ahí, sino que venían desde antes, pero se presentaban en ese entorno. Y fue así como hice la maestría en Ingeniería en Calidad. O sea, la empecé para crear un marco de trabajo. Vale, déjame parar No la aquí. empecé por estudiar. Yo creo que como presentación está excelente porque la siguiente pregunta va en esa línea. Déjame hacer un cortante y vamos a lo siguiente. Un momentito. La siguiente, Andrea. ¿Cuál fue el punto de partida para empezar este marco de trabajo? Tu marco de trabajo que estás comentando hoy. Bueno, el marco de trabajo empezó, la idea empezó en los ámbitos laborales, en los proyectos que participaba. Me daba cuenta que en ese momento con el PMBOK, con una norma ISO, con el marco, la estructura que fuera, había algo que faltaba, pero no sabía qué. E implementando calidad me di cuenta que las personas cuando tenían una estructura adecuada lograban modificar sus habilidades, o sea, desarrollaban habilidades, no por lo que les enseñaban ni todas las estrategias para saber cómo ser un buen líder, para saber cómo ser organizado, sino por el reflejo de la estructura, como la contención. Y dije, qué extraño esto.
¿no? Y casi por casualidad terminé en ingeniería en calidad y ahí empecé a darme cuenta que, bueno, el trabajo es una parte en donde el ser humano habita, pero no es en donde se origina y no es completamente en donde podemos lograr hacer todos los cambios. Entonces, empecé a pensar, digo, bueno, ¿en qué otros espacios? Y ahí fue cuando empecé a pensar en educación, ¿no? Y mis inquietudes fueron más bien estadísticas, ¿sí? Empecé a comparar la situación de Argentina con el resto del mundo y Latinoamérica, y empecé a entender cómo eso se trasladaba a los espacios laborales y a los proyectos. Empecé a hacer esa correlación, esa relación. Entonces, a partir de eso, lo que hice fue unir distintas perspectivas, ¿sí? Perspectivas desde que contenían todo lo que era sociología, ¿sí? De educación e ingeniería. En ese momento la agilidad, y esto es una opinión más personal, ¿no? A Yo la ver, agilidad esto es lo que queremos escuchar. la veo muy emparentada con la calidad, ¿sí? Quizás por ahí por tanto que he andado en lo que es gestión de calidad, la mirada oriental, la mirada occidental y las distintas herramientas, pero el espíritu de la mejora continua, el espíritu de los cambios en pequeñas iteraciones. De hecho, las herramientas, digamos, yo las veo muy unidas. Y de hecho, siempre lo comento, que muchos de los problemas que he resuelto implementando agilidad los resolví con herramientas de ingeniería en calidad. Porque no me alcanzaban los marcos cuando los leía, cuando experimentaba, ¿no? Porque creo que esto no se trata de leer, sino de experimentar. Cuando iba experimentando me daba cuenta que no me era suficiente y que el backlog, por ejemplo, así, para poder hacer de este artefacto un instrumento para escalar o para hacer de esto un artefacto realmente que contribuya al aprendizaje y a generar valor, las herramientas disponibles no eran las adecuadas, incluso para hacer el cambio cultural, el famoso cambio cultural. Y una pregunta para ti, que eres una persona 100%, ahora llevamos un par de programas 100% recursos humanos con perfiles muy potentes y aquí somos un poco más de venir del mundo del software. Y yo siempre me he preguntado, ¿cuál es el detonante de una persona que venga de un perfil puro de recursos humanos para que haga el salto a, digamos, la agilidad a desarrollo de proyectos? ¿Qué le hace dar ese paso? Y yo creo que tiene que ver, a ver, hay un aspecto de relaciones humanas que tiene que ver con la organización, con las personas y la organización. Y eso creo que es el detonante. Y por ahí, en todo lo que es recursos humanos o relaciones humanas o gestión del talento, exploramos mucho cómo las personas pueden aportar valor a una organización y cómo esa organización puede ser un buen espacio para habitar. A ver, decidme esto de buen espacio para habitar. Un buen espacio para habitar es un espacio que tenga las condiciones para que las personas puedan crecer y desarrollarse como seres humanos, no como parte de un engranaje. Entonces, desde ese lugar, ¿no? Investigamos mucho cómo es el esqueleto organizacional, cómo funciona, cómo entrega valor, qué rol cumplen las personas dentro de esa estructura. En todo sentido, desde analizando un perfil para que ingrese a esa organización y ocupe un determinado rol, hasta cómo crece dentro de esa estructura. No es solamente estructura. Sin embargo, entendiendo solo las habilidades y entendiendo solo lo que la persona siente o es, no es suficiente. Siempre, por lo menos en mi caso, no puedo hablar en forma general, pero en mi caso me faltaba todo lo que era la organización y los métodos. Y eso un poco fue lo que, por lo menos a mí, me llevó a explorar por
gestión de proyectos, calidad y agilidad. Y digo, me fue llevando porque el contexto me fue llevando. No es que yo sabía, voy a ir a agilidad. El contexto me fue llevando a que habite esos espacios y a que empiece a explorar metodológicamente también. ¿Sí? Vale, esto que acabas de describir, ¿tú crees que las organizaciones de hoy están preparadas para tener ese tipo de conversaciones? De No, crecimiento, de exploración. ¿Qué crees que no les todas. falta para que lo tengan? Sí, faltan para que lo tengan porque, de hecho, en mi experiencia lo que siempre voy viendo es que incorporan agilidad a través de una práctica, a través de herramientas, y no a través de preguntarse para qué quiero incorporar esto a la organización. Y un poco eso también es lo que vos recién me preguntabas, qué es lo que disparó crear este marco. Ese para qué, ese propósito, no solo la herramienta, sino esto de evocar conciencia sobre un cambio que quiero hacer. Y que las herramientas son herramientas. De hecho, el marco que fui desarrollando está lleno de todas las herramientas de ingeniería, vidas y por haber, las 7 nuevas herramientas, las 7 viejas, Ishikawa, herramientas estadísticas, tiene todas, pero simplemente son herramientas que si no tienen un flujo o un sentido, no evocan la conciencia del cambio. Entonces creo que ahí viene el punto de generar esa conciencia. Y hoy esas conversaciones, salvo que las mencionemos, no las veo en las organizaciones. Y ahí es un poco donde yo empecé a explorar también, decir, bueno, empiezo a trabajar con evocar conciencia, planificar a conciencia, o sea, estoy incorporando un método de trabajo nuevo. ¿Por qué no hablamos de que estamos incorporando un método de trabajo nuevo? ¿Por qué no hay una etapa que sea que estamos incorporando eso? Ahora ¿No? que comentas etapas, descríbeme tu marco, porque estamos hablando de tu marco como de una manera abstracta y yo creo que a la audiencia Sí. le gustaría saber más de tu Es, marco. sí, es bastante concreto. En realidad es una guía, son lineamientos. Son lineamientos que parten de pensar, ¿sí? De poner en valor. De hecho, hay 4 valores que son súper importantes, pero tiene como 4 cuestiones importantes. Uno, que hace foco en que te guía y tiene Te internamente guía. te guía, ¿En ¿sí? qué Te te guía? acompaña, ¿sí? Es una guía En- que te acompaña, que hace foco en la dimensión organizativa. Esto es súper importante. O sea, su foco es como te ayuda a que te acompaño a crear tu esqueleto, tus músculos, no a gestionar cómo funciona tu organismo. Vale. ¿Sí? Para que vos los crees y vos, ¿por qué? Porque parte desde que hay un conocimiento previo. Entonces, hace foco en lo organizativo, son lineamientos, parte de acuerdos y trabaja con la resignificación de las métricas. ¿De qué ¿Sí? métricas estamos hablando? Las métricas no parte de métricas específicas. Sí, lo que te dice es, tenés 4 etapas, grandes bloques. Uno es planificar la integración de esta guía y entrenar al equipo en agilidad, en calidad y Kaizen, ¿sí? Porque la agilidad la integra en la parte de lo que sería ejecutar, ¿sí? Vale. No la integra. ¿Por qué no la integra? Por mi propio mindset, claramente, porque Vale. yo lo uno a calidad, ¿sí? Entonces, Vale. digamos, yo creo que hay determinadas cuestiones digamos, que están en comunión, ¿sí? Entonces, primero planifica la integración de esta guía, ¿sí? Es decir, genera esos acuerdos formales y pone un lenguaje común, ¿sí? A través de talleres, workshops y demás, y distintas herramientas, todo tiene un foco, un propósito y herramientas sugeridas en todos los casos. Estas 4 herramientas estas 4 etapas tienen sus propios objetivos, sus propios propósitos, sus propios entregales y herramientas sugeridas. ¿Por qué? Porque supone un yuhari, supone que primero, cuando desconoces, necesitas que te muestren para vos después crear lo tuyo. ¿Sí? Vale. Entonces, parte un poco de... Entonces, primero hace esto, incorporar esta guía, hablar de la guía, de que estoy incorporando un cambio, de que va a generar un cambio que es con calidad, ¿sí?
que integra agilidad y que integra también la parte social, y que estamos hablando de cambiar habilidades. Vale. ¿Sí? Cuando hablas de cambiar... Habilidades, perdón, Guillem, habilidades que después lo que vamos viendo es cómo esas habilidades hacen crecer a la organización. Y esto es una diferencia del marco. Esta Porque era no mi son todas pregunta. habilidades. ¿Esto lo enfocas a nivel equipo, a nivel organización? Es a nivel organización, pero va trabajando con un equipo, porque de hecho forma un equipo Kaizen. Una de las cosas es que lo forma, ¿sí? O sea, Que tienes un son equipo los promotores. dedicado... Ah, vale, entiendo. Son los promotores del desafío. Es decir, voy a integrar esta guía porque quiero resolver un desafío. Bueno, ¿cuál es ese desafío y en qué parte de tu estructura se encuentra? ¿Y qué habilidades vos querés desarrollar para que ese desafío se resuelva? Acá no estamos hablando de a priori de voy a utilizar, por ejemplo, tal marco para crear tal cosa. Estoy diciendo, tengo un desafío, pongámonos de acuerdo formalmente en que vamos a incorporar una forma de trabajo distinta y eso va a generar un cambio. Charlemos de eso. Por supuesto, estos son todas herramientas visuales. Yo siempre digo que con esta guía podríamos hacer un cuadro en la pared porque es todo visual. Digamos, integra todos lienzos y herramientas súper visuales para que cada una de las etapas, que cada etapa tiene unos 8 o 9 objetivos, ¿sí? Con sus entregables, ¿sí? Con sus pasos. Después hay otra, la siguiente etapa, una vez que planificas esto, ¿sí? Vos planificás cómo vas a hacer el cambio. Vale. Y acordás qué es lo que vas a hacer. Y ¿Con qué gente haces acuerdas una eso? lista. ¿Cómo? A ver, desarrollame un poco este acuerdo, esta lista. Hay acuerdos, sí, no, a ver, hay, por ejemplo, acuerdos de trabajo, ¿sí? Hay como unos, si te tuviese que decir, por ejemplo, en la primera etapa, que es en donde vos planificás conscientemente que vos vas a introducir un cambio y lo pones en el centro de la conversación, no lo suponés, porque hoy se supone que hay un cambio, o se lo dice, pero no se habla del cambio, ni se hacen acuerdos sobre el cambio así tan abiertamente, tan transparentemente. Entonces, lo que se busca acá es, primero, socializar la guía, o sea, que la gente, las personas conozcan qué es lo que van a trabajar, identificar cuáles son las narrativas culturales, los relatos, los ritos, las cuestiones culturales, nivelar habilidades, hacer un diagnóstico para saber cuál va a ser el desafío, qué habilidades me van a ayudar a resolver ese desafío, mapear procesos, definir objetivos, resultados y armar una hoja de ruta. Todo eso son distintos objetivos que tienen sus centrales y prácticas de ingeniería en calidad que van acompañando cada una de esas partes. ¿Solo de ingeniería? No, también de sociología. Y agilidad, como te dije, en la parte de ejecuciones, donde por lo menos el marco lo propone, que es justamente hacer en forma iterativa, ¿sí? Que diríamos agilidad, pero Kaizen también propone esto, ¿no? Entonces, en esta segunda etapa, si se quiere, las prácticas o los focos, los propósitos, tienen que ver más ya con planificar esa iteración, esto un poco más de lo que conocemos, ¿no? Gestionar el trabajo, hacer reuniones de mejora continua, definir las rutinas de trabajo y acá integrar la cultura de calidad. O sea, en el hacer integro la cultura de la calidad, ¿sí? También en cada una de estas cosas, si bien voy planificando en iteraciones y no ando en eso porque en este punto no hay novedad, simplemente es acá también por iteración voy generando un incremento, ¿sí? Sí, lo nuevo que tiene acá es que a medida que voy haciendo eso, voy cambiando cultura en este caso, con las rutinas. O sea, no solamente defino los momentos. Hoy se planifica, hoy voy a sincronizar, voy a hacer una reunión de mejora. Bueno, la reunión de mejora no es una retrospectiva tradicional, sino que trae herramientas de análisis de causas raíces,
va un poquito más profundo. Y a la vez lo que trabaja es sobre la organización del equipo, esto que hablaba de los espacios, de las estructuras que sostienen a los equipos y hacen que ese espacio sea un espacio de crecimiento, un espacio organizado, un espacio de excelencia, ¿no? De excelencia técnica, de excelencia para los equipos, pero desde el enfoque de calidad. ¿Cómo engancha esto con el mundo distribuido que tenemos hoy? Porque estás hablando de espacios. Y Sí, aquí por siempre ejemplo, nos preguntan, oye, el espacio virtual nos cuesta mucho de crear, el cambio distribuido nos cuesta mucho de integrar. ¿Cómo tu marco ayudaría en eso? bueno, por ejemplo, hice una exploración en un momento en un momento que trabajé con equipos distribuidos y propuse aplicar en ese momento 5S virtual. Yo lo tengo incluido dentro del marco, o sea, en la parte de iteración para poder generar la cultura de calidad. Vos sabés que en calidad el primer pasito para aprender es 5S, después viene todo lo otro. Con lo cual eso también me parece que a veces arrancamos por Lean, cuando es lo más complejo dentro de la excelencia organizacional, es lo más complejo que hay. Primero tenés que empezar por los más simples, empezar simple, pequeñito, ¿no? Y con los conceptos básicos, pero creo que hoy por ahí empezamos por las cosas más complejas. Entonces, bueno, esto es empezar simple. En este caso también, que era, como éramos equipos distribuidos y con distintos usos horarios, la organización es importante para poder entenderse, sincronizar y que todo lo otro funcione también. Porque algo que yo, no sé, hay una user story que yo tengo que hacer algo y tengo que encontrar un documento o tengo que encontrar algún avance que hizo mi compañero que está 12 horas después que yo y tengo que ir y encontrarlo y tengo que poder conectar desde ese lugar. Bueno, entonces en ese caso fue 5 veces organizando la información que era mínima necesaria para que podamos entendernos, ¿sí? Y no tener impedimentos por no encontrar lo que estábamos haciendo en el momento adecuado y no generar, por ende, desperdicio. Porque perder tiempo buscando, duplicando documentación, que no, es desperdicio. ¿Sí? Es muda, eso. ¿Sí? Déjame hablarte de otra cosa. Has hablado de cambio cultural varias veces, pero de cambio cultural en las organizaciones. ¿Cómo tu marco convive con distintas culturas, no de organización, sino de personas, porque has dicho que tenías personas distribuidas por todo el mundo? No sé, el típico equipo que está en la India, con un equipo que puede estar en Argentina, con otro que puede estar, yo qué sé, en Italia. Sí. ¿Cómo convive tu marco con estas diferencias? Mira, el marco no lo apliqué en una organización completa. Lo que fui haciendo es, me encontraba con un impedimento, nada de lo que tenía disponible me servía, entonces recurría a lo que estaba creando y veía que me resolvía ese problema. Lo que sí te puedo decir que fui descubriendo es que yo este marco lo creé para educación y lo apliqué en un club, en una escuela primaria, en una escuela secundaria, algunas cosas en universidad. Después las prácticas me servían para un contexto en un proyecto que yo estaba participando. Y así te estoy hablando de distintas organizaciones, desde una alimentaria, una financiera, una de tecnología, distintas. Esto era mi Y esto siguiente me fui pregunta. dando cuenta de que, ¿por qué? Porque no te dice una forma de hacer. Lo que te propone es traer a la conciencia para que vos sepas cómo diseñar el cambio. Pero no te lo dejan lineamientos grandes y difíciles de seguir, sino que te da el you. Te da como esa primera parte para que vos puedas aprender. Pero no te dice, tu cultura tiene que ser de esta forma. Te da herramientas para que vos visualmente puedas hacerlo con tu equipo. Ahora que has sacado el tema de educación y me has hecho un arco desde primaria hasta universidad y luego me has hablado de organizaciones, ¿cómo de diferente es tratar con, no sé, personas que tengas en primaria a personas que tengas en una organización para ese cambio? Bueno, como en realidad
vos vas a trabajar con, en el caso de educación, trabajás con el equipo directivo. Esto significa el director, el vicedirector, el equipo pedagógico, orientación vocacional, secretarios, subsecretarios. No trabajás con los estudiantes. ¿Por qué? Porque vos lo que buscás es acompañar a quienes tienen que lograr eso. El foco de esta guía es la organización, el dominio organizacional, no el dominio áulico. No te va a poner en cuestionamiento, no te va a decir, mira, tu currícula está mal. ¿Por qué? Porque de eso, en universidades es por ahí más flexible, aunque no lo parezca, pero en primarias y secundarias es más complejo porque eso viene dado. Y tiene, y esto quizás nos podemos ir más a sociología de la educación, la escuela, ¿sí? Es parte de la socialización de las personas para los adultos del futuro. Entonces hay una currícula y la escuela enseña cómo comportarnos como ciudadanos y después incluso cómo trabajar, ¿sí? Las organizaciones también son parte de esa socialización, pero, digamos, en otro ámbito, en otra edad, ¿sí? Entonces, acá acompañamos con, la guía acompaña en lo que fue primaria con equipo directivo, secundaria equipo directivo, club, el equipo de coordinación de una actividad. Cuando dices club, ¿a qué te refieres? ¿Un club deportivo? Un club deportivo. De hecho, la primera aplicación, porque quizás no ahondé en esto, pero la forma de crear el marco, como soy una ferviente creyente de Kaizen y de que las cosas se generan por retroalimentación y por colaboración, primero creé un marco como si fuese una estructura inicial, un marco inicial con lo que yo había estudiado y entendía desde mi experiencia que podía funcionar. Lo apliqué una vez y fui tachando. Dije, no, esto no funciona. ¿Pero por qué? Porque los protagonistas me iban diciendo, no, esto no tiene nada que ver con la realidad, cámbialo, te aporto esto. Y así sucesivamente. Entonces, el primer marco fue en un club deportivo. En la gestión del club estamos hablando. Sí, sí, sí. Y en la gestión de la actividad, de una actividad, ¿sí? En este caso era balonmano, ¿sí? Vale. Y me acuerdo que ahí un poco lo que fuimos haciendo fue, tuve conversaciones con el coordinador de la actividad, ¿sí? Y fue lo mismo, le dije, bueno, a ver, mira, el propósito es que podamos mejorar a partir de un desafío. ¿Cómo te parece que este marco que inicialmente está creado para escuelas o pensados para escuelas puede funcionar en este contexto? Fue así la conversación. Y me dice, bueno, vamos a probar o experimentar. Hicimos un diagnóstico. Después de ese diagnóstico definimos un desafío y así empezamos a trabajar con estas herramientas. Yo primero partí de que había un proceso dado. Vale. Algo existente. Alejado de la realidad totalmente. Yo suponía que había un proceso en que estas instituciones desarrollaban las habilidades de los adolescentes y de los niños, y que eso estaba predeterminado. Entonces, estaba suponiendo mal, claramente. Cuando propuse esto, me dijeron, no. Bueno, y entonces ahí me di cuenta que tenía que usar una herramienta de ingeniería en calidad, usé la más simple. Nosotros usamos mucho Value Stream Mapping, yo usé CPOC, que me parece mucho más simple y más entendible para el interlocutor, es más fácil, y también te permite analizar bien, porque hoy por el Value Stream Mapping lo usamos de otra forma, ¿sí? Usamos una partecita, no lo usamos en forma completa. Entonces, CPOC sí podemos usarlo en forma completa y podemos ver. Y ahí empecé a explorar. Con esos resultados, sin extenderme más, fui a un colegio primario, que era el colegio del club. Y volví a aplicar lo mismo, con las mejoras que me habían sugerido
en el club. En el club los resultados fueron buenísimos. Las chicas, los trabajos con los deportistas fue súper positivo porque no solo desde lo emocional, sino desde el entendimiento del juego y cómo en realidad de una semana a la otra era una iteración, ¿sí? Bueno, la escuela primaria tuvo sus diferencias, algunas cosas coincidieron, otras no. Quizás el tema de las métricas fue algo súper sorprendente y también fue clave entender que, por ejemplo, 5S era la forma en que recibían la calidad, no hablándole de cosas complejas, sino de cosas simples, ¿sí? Y con el secundario lo mismo, ¿sí? Y así fue iterando. Después ese marco se lo presenté a especialistas en educación para que me den su feedback. Y ahí fui iterando hasta que llegué a la última versión. Mira, aquí tenemos un comentario del chat. ¿Sería posible conocer más aún del marco? ¿Algún enlace, alguna Mira, documentación que tengas? estoy por defender la tesis de maestría de eso. Todavía no lo publiqué, así que todavía no, porque no lo publiqué. Es Pronto, altamente confidencial lo que están escuchando nuestra audiencia hoy, que lo sepan. sí, tengo idea de publicar un libro en breve con la guía, con el marco teórico, ¿no? Y con la guía, con sus herramientas, todo para que se pueda usar, ¿sí? Pero todavía no está, ¿sí? Tengo que defender la tesis de maestría, estoy en eso. Pero posiblemente publique antes la guía en un libro, estoy trabajando en eso. Tengo otra Por hoy no pregunta tengo un para link. ti, saliendo un poco del tema del marco. Sí. Sí, Yo sé que eres coach ontológica de sí, formación. sí. Sí. Me gustaría preguntarte, porque es uno de los debates recurrentes que siempre tenemos en Ajá, el podcast. ajá. ¿Tú crees que las organizaciones están preparadas para conversaciones de coaching? De coaching profesional hablamos, ¿eh? No de agile coaching, de coaching. De coaching. No, no, no tanto. Y de hecho, yo tengo un pensamiento ahí bastante particular Aquí, es lo que queremos escuchar, Andrea. Hemos porque, venido a eso. a ver, las conversaciones de coaching profesional son conversaciones particulares que requieren el permiso de la otra persona para poder intervenir y que la otra persona te diga que quiere resolver algo, ¿no? Creo que eso de tengo este problema, quiero resolverlo, esa parte no está. Y muchas veces por ahí se aplican estrategias de coaching ontológico en espacios que no lo son. Yo creo que eso es una de las... Por eso digo que todavía no estamos preparados. Porque hay una confusión bastante grande entre el Agile Coach, el coach ontológico, Aquí es donde quiero ir cómo yo. se utilizan esas herramientas. Creo que hay un juego de palabras que no ayuda mucho, digamos, ¿no? Que el Scrum Master, que el Agile Coach, que el Business Agility, que somos personas que acompañamos cambio, ¿no? Entonces, en medio de eso nos estamos olvidando que quizás las conversaciones de coaching profesional son conversaciones que van sobre un cambio de observador, donde hay un quiebre en la otra persona, donde hay hasta acá llegué. ¿Cuántas organizaciones están dispuestas a decir hasta acá llegué? Yo no conozco a ninguno. ¿Hoy? Incluso cuando quieren incorporar agilidad. Yo, de hecho, no sé si escuché alguna organización que me diga, hasta acá llegué con el sistema tradicional, no me agrega más valor y por eso quiero incorporar un nuevo paradigma dentro de una organización. No lo escuché. No. No lo escuché. Entonces, por eso digo que no sé, quizás sí, y las he tenido un montón de el PM, que ahora es Scrum Master, y ahí hay una situación de quiebre y una situación de incomodidad. El Scrum Master que no quiere ser más Scrum Master, el PO que no, el gerente que termina siendo PO y no quiere ser. Bueno, esas situaciones que son más uno a uno, ¿no? Pero conversaciones profundas y de coaching me parece que
No sé, no. Que no. Mira, te piden el LinkedIn. Sí, yo a las Andrea, personas de la audiencia, luego me lo pasas, lo pondré en las notas del episodio. ujú. Sí, Bueno, y así podéis conectar buenísimo. con Andrea y seguir la conversación. De hecho, está puesta como speaker de la convocatoria de LinkedIn. Las personas que nos Ujú, sigáis por YouTube o Twitch no estará, pero en ujú, agregadores y sobre todo en lo que queda persistente, que va a ser LinkedIn y YouTube Live, ahí sí va a estar, ¿vale? Y en las notas ujú, de episodio también va a estar. Sí. Y ese debate que tenemos del coaching profesional es un debate que siempre tengo en los cursos. Sí. mm. Mira, más preguntas. Andrea, ¿qué opinas de que Agile está muerto y que Scrum persigue la misma suerte, que también lo dan por muerto? ¿Qué me dirías de esta pregunta? A ver, siempre dije que calidad es el tatarabuelo de agilidad. Yo creo que las cosas se van refundando. Creo que la agilidad es una bella manera, una bella forma de traer a la actualidad cosas que fueron evolucionando. Yo creo que va a seguir evolucionando, porque hay cosas que no las resuelve. Y creo que lo que no logramos resolver todavía es salir de esto, y que creo que por eso también decimos Agile está muerto, o que Scrum y demás, es que Scrum se utilizó para tantas cosas sin la conciencia de para qué realmente sirve. Y Agile se trae a las conversaciones como una metodología y Sí, no hablar de que es un cambio realmente de paradigma. Y lo podemos hilar con esto, sería maravilloso poder, eh, estas conversaciones, son buenas conversaciones de coaching profesional, Guillem, decir, bueno, hasta acá llegué con mi cultura tradicional, quiero un cambio cultural profundo de valores, de formas de comportarnos, bueno, eso no está, y creo que agilidad todavía no lo resolvió, ¿sí? Tal vez las nuevas organizaciones que se van sumando al movimiento traigan nuevas preguntas y haya una nueva evolución. Así que no sé si está muerto o está evolucionando. Eh, te quiero traer un tema también interesante de este cambio, de esta evolución. mm, Bueno, mi vida es hablar con consultores de cambio constantemente. mm, Y en una de esas conversaciones, de esas que se me quedó grabada, hubo un consultor de cambio que decía que nunca iba a trabajar en un sector como la banca, que es normalmente tradicional, porque les haría falta como 3 o 4 generaciones más de adaptación al cambio. Mi ujú. pregunta es, ¿tú crees realmente que las organizaciones pueden cambiar? Sí, de hecho cambiaron un montón. Si lo miramos en términos históricos, cambiaron un montón. El tema es cuán rápido queremos que cambien. Y a ver, Y desarrollame, únemelo un poco con tu marco. ¿Cómo engancha con lo que has desarrollado la velocidad del cambio? yo creo que a veces pecamos de querer hacer que las organizaciones cambien como creemos que tienen que cambiar y y no llevarlas a reflexionar a qué cambio es adecuado que hagan para el momento en el que están. Por ejemplo, yo trabajé bastante en lo que es banca, el sector Mm. bancario, y es así, es súper tradicional. Y quizás los cambios que hacen son muy pequeños, ¿sí? Pero bueno, quizás esto de decir, hay una nueva forma de gestionar el dinero atravesado por la tecnología, quizás ese es el cambio más profundo que están haciendo y no lo pueden hacer de la noche a la mañana. Y lo mismo pasa con las industrias. Recuerdo un caso de que agilidad en lo que es industria va a tener un gran desafío en lo que se respecta Industria al cambio. tradicional, ¿te refieres? El automóvil, por ejemplo. Industria de automotriz, de Mm. alimentaria, de petróleo, de industria. ¿Por qué? Porque, digamos, por lo menos en lo que yo vivencié, ¿no? No hablo de generalidades, sino en lo que a mí me tocó vivir, em, están buscando esto de digitalizarse. Es algo común, es un denominador común. Los motivos de por qué varían, pero sí están buscando digitalizarse, traer la tecnología a su forma de funcionar y comercializar.
¿sí? Recuerdo un caso de un proyecto en el que estaban creando un sistema, y no lo estaban creando, sino que estaban como instalando, ¿sí? Readaptando, para hacer la trazabilidad de camiones que van de un depósito al otro, ¿sí? En el medio de todo el proceso, ¿no? Que todos conocemos, el discovery, crear el backlog, etcétera, etcétera, estaba esto, en donde las preguntas que traían es, sí, todo muy lindo, la trazabilidad, pero ¿cómo hago que ese sistema me considere que la balanza está calibrada, ¿no? Y que no hay un gorgojo dentro del paquete de fideo que está trasladando? Mm, mm, Y que no me faltó un paquete de fideo. O sea, ¿cómo? Ya no es tecnología, pero trae algo de operaciones muy fuerte atrás. mm. Entonces, y eso es cambio. Porque a veces lo que queremos es llevar cambios que hizo el sector de tecnología a un sector de producción que tiene otra realidad totalmente distinta. Entonces ¿cuál es tu realidad? Y a partir de eso, ¿cómo crea tu propio cambio? No Esta te me digo gusta, pero cómo es una cambiar, porque yo no cosa. sé cómo, claro, nadie tiene la receta de cómo una organización puede cambiar. Por lo menos yo no. Yo No sé si tampoco. nadie. Me desdigo de eso, no sé si nadie, por lo menos yo. Pero sí creo que lo que podemos hacer es que las personas puedan diseñar su propio cambio. Y ahí es donde este marco apunta, ¿sí? Pero en ese diseñar no ser tan amplio que no te estoy diciendo nada, ¿sí? Sino darte objetivos, propósitos para poder darte herramientas para que lo puedas hacer, ¿no? Mira, tenemos otra pregunta. Desde tu experiencia, Andrea, ¿qué cosas negativas has visto a la hora de implementar Scrum en organizaciones? Voy a expandirte un poco la palabra Scrum, Ujú. agilidad o hasta implementar tu marco. ¿Qué cosas negativas has visto? Em, Mira, eh, primero que se quiere usar Scrum para todo, indiscriminadamente. Ahora aparece Kanban, ¿sí? Pero también aparece como una mezcla entre uno y el otro, que creo que juntos funcionan muy bien, pero a veces se los aplica para situaciones en las que no son adecuadas. Por ejemplo, no sé, para un equipo de operaciones aplico Scrum. Si yo lo que quiero es que gestionen adecuadamente su flujo, que reduzcan su lead time, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿para qué voy a creer que es adecuado Scrum para eso? Entonces, preguntarse el para qué hago tal o cual cosa me parece que es uno de los grandes impedimentos. No el marco en sí mismo. Scrum me parece maravilloso. Es muy simple de entender, muy difícil de implementar, de que funcione, pero me parece que esto, el para qué, creo que abusamos de lo De lo atractivo que es el mecánico, a lo marco, mejor, ¿no? de lo mecánico, o a veces el hecho de que están las dailies, está la planning, tenemos los sprints, tenemos las retros, tenemos las review, pero es lo único que tenemos. Sí, sí, no hay nada Scrum más. requiere un nivel de autonomía y de disponibilidad de la información y de colaboración, que eso es parte de la cultura organizacional. Si no está, vamos a estar haciendo lo que hacíamos antes con distinto nombre. Sí, un cambio de O el marco. hecho de no medir también, no medir nada. ¿Qué sé yo? Para mí es importante medir. Ahora, el punto es ¿para qué? Creo que los grandes impedimentos son aprender a preguntarnos los para qué, Mira, ¿no? tengo otra. Mm. Respecto a la transformación digital, ¿puedes compartirnos casos de éxito y fracaso y por qué en algunos funcionó y en otros no? Y si la agilidad tuvo algo que ver en ese éxito o en ese fracaso. Mm. En la mayoría de los proyectos que trabajé son de transformación digital, o por lo menos era lo que motivaba El eh, cambio. el cambio, sí. Creo que en la mayoría fueron buenos las transformaciones digitales que se hicieron. ¿Por qué digo esto? No sé si fueron buenas las transformaciones ágiles.
o la evolución ágil, pero sí fue buena la transformación digital. ¿Por qué digo que fue buena? Y porque los productos digitales estaban, porque ya sea en el sector financiero, ¿sí? Los modelos de atención fueron digitales, las aplicaciones funcionaban y eran innovadoras, los productos bancarios tenían una versión digital muy interesante. En el caso de alimentaria, también lo mismo, ¿sí? Entonces, me parece que la transformación digital yo creo que está funcionando, porque se están digitalizando los servicios. Lo que no sé todavía es si el cambio cultural que queremos promover desde el paradigma de la agilidad realmente está sucediendo. Sí, lo que está sucediendo es que hay muchos roles de agilidad, o por lo menos promocionados por agilidad, que están: el Scrum Master, el Agile Coach, el Product Owner. Ahora empiezan a aparecer el Product Owner, la PMO ágil, es otra discusión, los centros de excelencia, ¿sí? O sea, es decir, las conversaciones en las organizaciones están instaladas. Tal vez es el momento hasta donde los cambios llegaron hoy, ¿no? No sé si, por eso digo de la velocidad del cambio. Tal vez dentro de 15 años, digamos, sí, mirá cómo funcionó, cambió, ¿no? Pero hoy veo que son conversaciones, veo que son roles, veo que se trabaja que existen los eventos, que se utilizan softwares para administrar los backlogs, que como ya las organizaciones están como mirando un poquito más el tema del escalamiento y cómo hacer eso. Hay buenas preguntas en relación a que ya las organizaciones empiezan a decir, pero el híbrido empieza a aparecer. Antes era mala palabra el híbrido. Ahora es bastante más habitual. Claro, estamos en transición. No podemos hacer un cambio de la A a la Z sin experimentar, ¿no? Entonces, por eso te digo, no sé. Mira, estamos llegando casi a la hora, pero no me gustaría irme sin dos preguntas. Una es, a mí siempre me han pedido tiempo del cambio. Oye, ¿cuánto tiempo tardas en transformarnos esta gente? ¿Cuánto tiempo tardas en que este equipo trabaje de esta manera? ¿Qué respuesta les das a esa pregunta? Tener objetivos cortos y claros. Es decir, y esto lo digo siempre. A ver, cortos, defíneme cortos en este. Sí, claro. Bueno, a ver, ¿qué es lo que primero querés lograr? Bueno, quiero, quiero implementar, voy a ir a ese ejemplo. Quiero implementar la trazabilidad de los camiones. Bueno, ¿qué parte? Esto, no, pero yo quiero hacerlo con Scrum. ¿Para qué? ¿Qué? ¿En cuál equipo? En este equipo primero. Bueno, ¿cómo están trabajando esto? ¿Qué de lo que están haciendo hoy querés cambiar? ¿Sí? Entonces, para mí eso es fundamental, porque quiero ser ágil de la noche a la mañana. No. Entonces, bueno, ¿en qué equipo? ¿Qué prácticas? Bueno, entonces, primero, con el rol, ¿quién tiene el rol del PO? Bueno, el rol del PO. ¿Qué necesita mejorar tu PO? Tenés un Scrum Master. ¿Qué necesita mejorar tu Scrum Master para que esto funcione? ¿Cómo está tu backlog? ¿Cómo está? No, está perfecto. Bueno, vamos a verlo. ¿Sí? Bueno, entonces, lo primero que vamos a hacer es que tu PO tenga determinadas habilidades, que tu Scrum Master pueda acompañar y no cumplir el rol del PO, por ejemplo, y que no sea solo facilitador de retrospectivas, sino que acompañe en la integración del mindset, que el backlog esté priorizado, que las historias estén escritas adecuadamente, que sea transparente. Bueno, eso es lo primero, pero eso es agilidad. Y ese es tu primer cambio. Si no tenés esto, no podemos hablar de grandes cambios. Entonces, para mí eso es como... ¿Cómo empezar? ¿Cómo lo decirle claro. esto? Sí, y lo mismo a nivel de liderazgo. Es decir, muchas veces fueron, bueno, ¿cuáles son los primeros acuerdos? Bueno, ¿querés un Word? Bueno, ¿para qué un Word? Hablamos
¿para qué querés agilidad? Para esto. ¿Y cuáles son tus acuerdos básicos? Y esto. ¿Y cómo vas a diseñar tu equipo? Así. ¿Y por dónde vas a empezar? Por acá. Bueno, ¿y cuándo? En este momento. Bueno, listo, empecemos por eso, en acotar y hacer consciente en la conversación eso. Mira, ¿No? penúltima pregunta que te lanzamos, Andrea. ¿Tienes alguna opinión positiva y negativa de Safe? ¿Lo ves como una herramienta para la transformación digital? Carlos siempre nos hace esta pregunta en cada episodio, a cada persona que traemos. Para mí tiene un montón de información, Safe. Depende de la organización, puede funcionar o no. A mí me parece que es bastante complejo, tiene cosas positivas y requiere para mí una madurez en la organización aplicar Safe. No solo en la organización y en las personas que lo van a implementar y en las personas que los van a utilizar. ¿Por qué? Porque tiene roles bastante específicos y muchas veces eso también discute con los roles que actualmente existen y ya no es solamente el Scrum Master y el PO. Empieza el Program Manager, el Business Owner, el RT, el ST y empiezan a haber un montón de roles que en la organización no están. Entonces, para mí depende. Sí tiene herramientas que son interesantes. Para mí tiene elementos que son interesantes. Me parece que es bastante jerárquico, eso sí, me parece que es jerárquico, pero que tiene conceptos interesantes de los trenes, de cómo organiza el cambio para una organización que es muy funcional y todavía le da miedo a ser más horizontal, si se quiere. Bueno, por ejemplo, si le vas con LES a una organización muy jerárquica, le puede dar bastante miedo o puede directamente rechazar completamente. En cambio, Safe puede no parecerle tan extraño y ayudarla a transicionar, pero para mí es muy jerárquico Safe. Aún. Vale. Te hago la última pregunta antes de ir a la clausura. A mí siempre Sí. me hablan de dinero, de la transformación. Sí. Sí. Me gustaría saber cómo encaras la pregunta, el costo del cambio. O sea, ¿cuánto dinero, cuánta plata les cuesta cambiar a las organizaciones? ¿Cuánta plata? Y hay varias cosas. Se me ocurren varias respuestas para eso. Voy a ir por parte. A nivel muy general, es cuánto vos estás pensando en, por ejemplo, ¿no? Si vos querés invertir, utilizar agilidad para transformarte digitalmente, bueno, ¿cuánto estás dispuesto a invertir en, primero, los roles que te ayuden a hacer eso? ¿Cuánto estás dispuesto a enfrentar una reingeniería? Porque en algún momento te va a pasar, ¿sí? Porque las tribus, cuando empieza a aparecer la tribu, empiezan a aparecer los COEs y demás, los COI, bueno, eso implica una reestructuración. Entonces, ese es el costo económico, ¿sí? Y después también el costo del cambio en términos de emociones del equipo. Y otra cosa, se te duplican roles. ¿Estás dispuesto a relocalizar gente, cambiar personas de posiciones, que tengas 2 business owners, que tengas 2 PO? Sí, Que un PM no quiera ser Scrum Master, que la PMO no sea más PMO y tenga que estar como control de gestión, pero aparece la oficina ágil o como el nombre que tenga. En Y pocas eso palabras, cuesta dinero. cuesta Bastante. dinero. Sí, y es ese dinero más la transformación que quieras hacer. O sea, si vos querés crear un nuevo producto, más la creación de ese nuevo producto. ¿No? De acuerdo. Muy bien. Más los costos, más todo lo que quieras hacer. Y después el costo emocional de todo eso, que no me gusta llamarlo costo emocional, pero Existe. Está ahí encima. el cambio de cultura, el cambio de imagen, la reputación de la organización, porque en el medio de un cambio puede haber un riesgo reputacional también. O sea, es amplio. Y después, otra cuestión del costo que es muy interesante es cómo incorporar toda la parte presupuestaria a los backlogs. Porque los backlogs de hoy
van sin Muy eso, pocos he visto que tienen, que que me empiezan a cuesta integrar. tanto. Claro. Entonces hablamos de OKRs, hablamos de un montón de cosas, pero todavía seguimos con el KPI, o sea, el presupuesto. Entonces, Anual, sobre todo. claro. Eso es muda, porque cuando empezás a hablar con las personas del negocio te das cuenta que tienen otra realidad. Entonces te dicen, sí, pero ¿para qué hago esto si tengo que hacer lo otro? Igual. ¿Sí? Entonces eso es costo o inversión, depende de dónde lo veamos. Me ha gustado esta última boletilla. Vale, cortante y vamos a la clausura. De acuerdo, ya para darle, ya estamos en el tope de la hora. ¿Algún buen libro de lectura de gestión del cambio y de transformación digital? Por lo menos uno. ¿Cuál nos Mm, recomendarías, Andrea, para que la gente, la audiencia se fuera con algo? ¿Sabés Para qué? A ver, tengo que ser honesta. Mis lecturas son, acá tengo un par. el modelo Toyota, sí, está mostrando el modelo Toyota Me por gusta, pantalla. eh, La cultura Toyota Toyota Kata Kata. esto me gusta como forma de acompañar un cambio. Y después, yo leo mucho de sociología para transitar los cambios. ¿Por qué? Porque me gusta ir al origen. Me gusta saber de dónde vienen las cosas. Leo mucho también de ontología, después puedo pasar un par de libros, ahí los estoy viendo, los tengo ahí en la biblioteca, estoy mirando, puedo pasar un par de libros que tengo. Pero, por ejemplo, este de Cultura Toyota Kata lo recomiendo mucho para acompañar porque es práctico. Entonces, si vos querés acompañar un cambio desde una mirada, desde un rol de más de coach, suma mucho. O sea, Por la ejemplo, gente ya se va con algo, cosa muy es importante. práctico, es práctico. Y después les recomiendo también, bueno, yo siempre recomiendo ir a las bases de cuando hablamos de Lean, empecemos a hablar de Toyota porque Toyota. Entonces, entenderlo desde sus bases también nos ayuda a cómo integrar el cambio. Este libro a mí me gusta mucho. Se llama El modelo Toyota para la excelencia en los servicios, transformación Lean en empresas de servicio. Me gusta mucho porque justamente habla de esto, de cómo integrar culturalmente también un cambio. Entonces eso Perfecto. está, estos dos son medio de cabecera mío. Y después sí, leo mucho, no sé si lo conocen, Rafael Echeverría, me gusta mucho, hay uno que es la Este es empresa más coaching emergente, profesional, ¿no? pero no habla tanto de coaching en sí mismo, sino de esto de cómo generar los cambios. A mí me gusta mucho, por ejemplo, antes hablábamos del coaching profesional y bueno, yo soy muy cuidadosa en las preguntas que hago cuando intervengo. Cuando me pongo el sombrero Agile Coach, Agile Coach, Agile Coach. Pero sí me gusta la beta que tiene el coaching para generar los cambios. Y hay mucha bibliografía de Rafael Echeverría, por ejemplo, la empresa emergente y demás, que muestra un poco cómo es una mirada distinta del cambio, de cómo generar un cambio. A mí me interesa esa mirada. Que no es tan, no sé, para mí no está tan trillada, ¿sí? Sino que te lo muestra desde esto, desde cómo cambiar la realidad de una organización, desde ese lugar. Y desde ese lugar me parece importante. Creo que al principio decías, conversaciones de coaching profesional. Es un tema, a mí particularmente siempre lo sacamos en el, en el directo No, y de porque hecho, Guillem, también son, qué sé yo, son formas de traer el coaching fuera de una conversación de coaching. El coaching tiene creo que un fundamento teórico súper sólido desde lo que es la filosofía y el cambio, que es fantástico.
que es fantástico, esto del cambio de realidad, el cambio de observador. Eso es clave para generar un cambio. Más allá de recomendaciones o de recetas, ¿no? Creo que eso es cambiar el observador de las organizaciones. Ese es el gran Con takeaway, creo que se pueden conversaciones. llevar. Con conversaciones. ¿Qué Muy bien. conversaciones tenemos que tener para generar cambios de mindset dentro de una organización? Por eso recomiendo a Rafael Echeverría para lo que es cambio organizacional. A mí me encanta. A Muy mí me bien. encanta. Lo hemos dejado muy en alto, Andrea, así que yo creo que voy a lanzar la música de despedida y Bueno. ya muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por estar aquí. Sí, Ah, la siguiente vez que vengas, porque vas a volver a venir, voy a intentar que Ulises también esté y así vamos a tener más juego del habitual y sus preguntas, que es otro punto de vista que, como la audiencia sabe, es bastante distinto al mío. ¿Vale? Y muchísimas gracias. Venga, pues voy la música. Solo decirle a la audiencia que tenemos 2 podcasts más agendados y seguiremos este más. Pues hasta el próximo episodio. Muchas gracias, Andrea.